Hola, ¿qué tal? Los saluda Marcela López. Bienvenido al espacio de Negocios Capitales, aquí en El Capitalino. En esta ocasión, la vicepresidenta de vinculación de Amafore, Mari Nieves Lanzagorta, nos platicará del nuevo modelo de cuentas individuales que permite al trabajador disfrutar de los recursos de su propia cuenta. Comencemos. ¿Cuál es la postura de la Amafore frente a la reforma planteada por el gobierno? La verdad es que nosotros estamos muy contentos de que finalmente se haya aceptado que existe esta necesidad de una mayor contribución, que se haya logrado este acuerdo en el que los empresarios dijeron, bueno, estamos trabajando en México por mejorar las condiciones de los trabajadores, por incrementar los salarios y por lo tanto también debemos trabajar por mejorar sus condiciones en la jubilación. Y los empleadores son los que dijeron, vamos a ponerle este extra para que los trabajadores tengan una mejor jubilación y en general su salario global sea mejor. Obviamente con las condiciones actuales de la economía y para no generar distorsiones importantes en el mercado se plantea una gradualidad, pero finalmente se atiende esta necesidad que nos vuelve mucho más cercanos a los estándares de qué es lo que se debe aportar para tener una buena pensión. Creo que es una gran solución. En Amafore estamos de verdad contentos en ese sentido. Creemos que finalmente se puso al trabajador como lo más importante en este sistema y se está planteando necesitamos mejorar estas condiciones. Y además, al reducirse las semanas de cotización que se requieren para que se alcance una pensión mínima garantizada, se logra una mucha mayor cantidad de personas con un acceso a una pensión. Al final, y esto es importante aclararlo, el dinero que acumulamos cada uno de nosotros en nuestra Afore es nuestro. Todos los que empezamos a trabajar después de 1997 es el dinero con el que se va a pagar nuestra pensión, pero la ley como está actualmente establece que para que este dinero se entregue en forma de pensión se necesita tener 1,250 semanas de cotización. Son 24 años de trabajo cotizando al Seguro Social. Dadas las condiciones del mercado en México, esto no sucede. Son muy pocos los trabajadores que alcanzan estos 24 años de cotización a la Seguridad Social. Entonces, esta reforma reconoce esta realidad del mercado mexicano, del mercado laboral, y lo reduce a 750 semanas para que, independientemente de lo que hayas logrado acumular, si este saldo no alcanza para al menos una pensión mínima, el gobierno va a poner esta diferencia para que tengas al menos una pensión de un salario mínimo un poco más. De todas formas, al incrementarse las contribuciones, es mucho más probable que sí te alcance para más que esta pensión mínima, ¿no? O sea, el gobierno tiene esta garantía que bajo el esquema de 1,250 semanas no se iba a pagar a nadie porque nadie iba a llegar a estas semanas. Ahora se baja a 750, entonces sí, ya el 70% de los trabajadores alcanzan estos 15 años de cotización y se permite que se otorgue al menos esta pensión mínima. Se mejora la pensión mínima, se mejora la pensión para los trabajadores que accedan a más y lo que te decía que es muy importante aclarar, si no llegas a las 1,250 semanas como está el esquema actual o a las 750 bajo la propuesta de reforma, el dinero se te va a entregar completo en una sola exhibición al momento de tu jubilación, ¿no? Al momento de llegar a la edad de retiro, ese dinero te lo van a entregar porque el dinero es tuyo. La clave es la administración de estos recursos, ¿no? ¿Cuáles son las justificaciones o el racional detrás de esta propuesta? Que es algo de lo que ahorita mencionabas. Sí, es algo de lo que estábamos platicando. Precisamente el sistema de beneficio definido ya no permite, las condiciones de la población ya no permiten que se pague. Entonces, se tiene que mantener el sistema de cuentas individuales, se migra al sistema de cuentas individuales, se le da la propiedad a los trabajadores de estos recursos. Algo que es importante es que bajo el esquema anterior, si tú trabajabas 2, 3, 5 años en el sistema formal, estabas pagando estas aportaciones a la jubilación de otros trabajadores y tú no vas a alcanzar el derecho a recuperar ni un centavo de esto que aportaste, ¿no? Bajo el esquema anterior, bajo el esquema de beneficio definido.
Y actualmente, si tú trabajas 2, 3, 5 años, estas aportaciones, en vez de irse a pagar las pensiones de quién sabe quién y tú nunca más volver a saber de ello porque no alcanzaste el derecho, estas aportaciones se van a tu Afore las va a invertir, las va a multiplicar y por muy poco que sea, va a tener un rendimiento importante y al momento de tú llegar a la edad de jubilación vas a recuperar ese dinero. Eso es un gran beneficio que da a los trabajadores. Y una de las justificaciones es precisamente esa, es justicia, es cada quien tiene derecho a tener lo que aportó y los frutos de eso que aportó. ¿Qué significan estos cambios para el sector de las Afores? Hay un punto bien importante también en la propuesta, en la iniciativa de reforma que se presentó la semana pasada. El gobierno, como estaban las aportaciones antes, el gobierno estaba poniendo un 2.225% a cada trabajador en su cuenta. Esto para los trabajadores en general, pues es un porcentaje muy pequeño, pero para el gobierno representa muchos recursos. ¿Y qué pasa? Al establecerse como un porcentaje, el gobierno estaba dando un subsidio mucho más alto a los trabajadores que más ganaban. Estaba concentrando sus apoyos en aportar a las pensiones o a las afores de los trabajadores de mayores sueldos. Y aquí con la reforma se decide que ese porcentaje, y una cuota social además, que aportaba el gobierno o que aporta actualmente el gobierno a todos los trabajadores, se concentra en los trabajadores de menores ingresos. De esta forma, el gobierno deja de subsidiar o de destinar una mayor cantidad de recursos a los que más ganan y los concentra en los trabajadores que ganan hasta 5 salarios mínimos, bueno, 5 UMAS. ¿Eso qué pasa? Esto le quita la carga a los patrones, a los empleadores de estos trabajadores en el incremento de las contribuciones. El gobierno va a absorber buena parte del incremento en la contribución de los trabajadores de menos ingresos y solo los trabajadores que ganan a partir de 5 UMAS, el incremento completo lo va a pagar el gobierno. Esto beneficia, uno, el gobierno distribuye mejor los recursos para apoyar a los que menos tienen, pero además apoya a las empresas que contratan a los trabajadores de más bajos salarios, que son en general las pymes. Reduce el impacto que podría tener esta reforma sobre la contratación de trabajadores formales. Entonces, creo que ese es un punto bien importante de la reforma, de cómo de verdad, genuinamente, se buscó poner relevancia en el trabajador, no impactar en forma importante a las pequeñas empresas y dar un uso más eficiente de los recursos del gobierno. Y por el otro lado, como sector, bueno, evidentemente las Afores, a lo largo de este proceso en el que se incrementarán las cuotas de los trabajadores, tendremos la oportunidad de incrementar los saldos, reducir las comisiones en forma muy importante y hacer inversiones de mayor calado al incrementarse el volumen, ¿no? Al incrementarse el volumen de los recursos administrados es mucho más sencillo acceder a grandes proyectos y mejor diversificación de los recursos. Yo creo que eso puede dar también lugar a una consolidación, a un fortalecimiento de las inversiones y de los rendimientos. Continuaremos la entrevista en el segmento de mañana en el espacio de Negocios Capitales con su servidora Marcela López, aquí en El Capitalino. Hasta la próxima.